Y quisiera compartir la palabra de Dios con el título de Tener fe en Dios. No hay quien viva no creyendo en nada. Los materialistas creen en sí mismos, los ateos en la prudencia del ambiente y de la naturaleza, los teístas creen en varios ídolos y los religiosos dependen de la religión en la que creen. Nosotros, los cristianos, como cristianos, creemos en Dios, quien creó los cielos y las cosas que están en la tierra. El Señor les dijo a sus discípulos: tened fe en Dios. De tal manera amó Dios al mundo y nos entregó a su Hijo primogénito, el cual, quien tomó nuestras transgresiones y murió en la cruz. Antes de morir en la cruz dijo: consumado es. Y este amor de Jesús, ¿cómo puede resistir a este gran amor de Jesús? Digan amén si Dios les ama. ¿Cómo no lo podemos creer? Creer en Dios es esa palabra, que Jesús me amó o no. No podemos no creer en que Jesús me amó. La altura y la profundidad del amor de Dios es inescrutable. Solo nos falta creer. Romanos 5:8, nos basta creer. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Tal como somos, tal como merecíamos ser abandonados, como la imagen del hombre, el Señor nos abrazó, nos cargó y Él así defendió ante el pecado, ante el juicio, y dice a nosotros, pregunta a nosotros: ¿conoces mi amor? Sí, los conocemos y nosotros podemos creer. En Romanos 8 del 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, puede separar del amor de Jesucristo, que está en Dios. Este amor no nos puede separar, este amor tan caluroso de Dios. Y también tenemos otra cosa en que debemos creer. Mirando los cielos y las cosas de la tierra, esto es por el poder omnipotente. ¿Dios es omnipotente o no? En Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Sin Dios, todas esas cosas no pueden ser creados, moldeados. Isaías 40:26, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó esas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Cómo no podemos creer que Dios es omnipotente? Por eso no es necesario discutir que tenemos fe o no. Dios a mí, a nosotros, nos ama entregando su vida. Si no creemos en ello, no es hombre, no es persona, mirando todas las cosas de la tierra.
conociendo que todas esas cosas son hechas por Dios, ¿cómo no podemos creer en Dios? Sin duda, así en nosotros todos tenemos fe. Y con esta fe, con la cual creemos en Dios, podemos orar con ese amor de Dios, con ese poder de Dios está conmigo. ¿Cómo no oraremos con fe delante de Dios? Todos ustedes pueden orar por fe, con fe. Naturalmente tiene una fe que es más grande que una semilla de mostaza. Romanos 4, del 19 al 21. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Nosotros también tenemos la fe. Tenemos fe. Dios tiene gran interés, caluroso así, gran interés en nosotros, en mí. Dios creó todas las cosas para que nosotros vivamos en medio de ellas. Y sabiendo, conociéndolo, si preguntamos, ¿Dios me ama? ¿Cómo no podemos creer? ¿Cómo no creemos en el amor de Dios? En Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Nosotros cuando oramos debemos conocer bien a quién oramos. Cuando los discípulos preguntaron a Jesús cómo orar, Jesús les explicó, les enseñó con la palabra Padre Nuestro. Podía hablar como el grande, el altísimo, pero así dejándolo todo, Jesús les enseñó esa palabra, Padre Nuestro. Nosotros no pedimos a nuestro prójimo, no a nuestro vecino, sino nosotros pedimos a nuestro Padre que nos ama en gran manera. 1 Juan 3:1. Mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Dios no es el vecino, no es gobernador, ni es el que domina. Es nuestro Padre. Nos ama entregando su vida. Por nosotros creó todas las cosas. Dios Padre Todopoderoso. Aunque nos responde, si nos responde es nuestro Padre, aunque no nos lo responde, también es nuestro Padre. Para tomarnos como hijos de Dios, ¿qué tipo de amor nos dio? Su Hijo nos entregó en la cruz. Por eso nosotros podemos llamar a Dios como a Padre. Así Dios nos ama tanto que nos quiere dar buenas cosas. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Por eso nosotros tenemos que orar creyendo firmemente en el amor de Dios. Y el segundo,
dijo Jesús, cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, si no creyera que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Así Jesús nos dijo. Por eso no debemos así estar desesperados, porque ustedes, cada uno de ustedes, no son personas normales. Tenemos que vivir siempre llevando milagros de la cuarta dimensión, porque nosotros vivimos en una dimensión superior. Una dimensión superior domina la inferior, la segunda domina, gobierna la primera, la tercera, la segunda, la cuarta, que es espiritual, que domina la tercera, que es material. En Génesis 1:2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Cuando nuestra vida estaba en un estado desesperado, en que no podía levantarse por su propia fuerza, el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. El mundo de la tercera dimensión, que está debajo de la cuarta dimensión, que es espiritual, donde trabaja Dios, puede ser cambiado por la palabra de Dios, por la cuarta dimensión. Si Dios habla, entonces es hecho como ha hablado Dios. El Espíritu Santo lo obra. El Espíritu Santo es el espíritu de la cuarta dimensión. Nosotros y ustedes y yo, creyendo en Jesús, nuestro espíritu muerto se vivifica. Hemos sido a la imagen, a la semejanza de Dios. Eso significa que como Dios también podemos gobernar y dominar, y podemos hacer la obra de creación, crear. Como Jesús dijo que no se sabe de dónde viene y a dónde va el viento. Como este viento, el Espíritu Santo, viene y mora en nosotros, y nosotros lo creemos en Jesús, este Espíritu también morará en nosotros. En Génesis 1:6-7. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en hogar y descúbrase lo seco, y fue así. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Así como Dios habla, se hace. Como Dios ha hablado, se hace. Como Dios habló, fue. Según lo que habló Dios. Cuando Jesús dijo a Lázaro, con una palabra, levántate, sal Lázaro, entonces Lázaro de la tumba salió, del sepulcro, salió. Y la mujer que tenía derrame de sangre por 12 años también fue sanada, solo con una palabra de Jesús. Y a la suegra de Pedro se la sanó. Como había mucha multitud, entonces
ellos trajeron a su amigo por el techo. Sacó el techo, sacó el tejado. Yo también pensé que era una exageración, entonces me arrepentí. Porque cuando fui a Brasil, yo iba a ir a la conferencia, al púlpito, pero es que todo estaba lleno de gente. Y los latinos, para saludarse, así se abrazan. Entonces, 1.200.000 personas me querían abrazar. Entonces yo así serían como polvo. Y en mi interior así pensé, cuando Pedro tenía a Jesús, ¿y cómo lo vamos a hacer? Entonces yo voy a así ir al púlpito por helicóptero. Entonces yo pasé en helicóptero y me bajé por el techo y pude predicar. Jesús, mirando a este enfermo, tu pecado fue perdonado, fuiste perdonado y te vas con tu lecho. Entonces esa palabra misma les sanó. Ustedes ya fueron salvos creyendo, habiendo creído en Jesús. Ustedes tienen el poder espiritual de la cuarta dimensión. Como Dios creó los cielos, como Dios hizo la obra de creación, usted también puede crear su ambiente. Fuera la tristeza, la tristeza, que venga buenas cosas, porque ustedes tienen la espiritualidad de la cuarta dimensión, porque ustedes pertenecen a la cuarta dimensión y el mundo de la tercera dimensión puede ser dominado por su palabra. Entonces el que habla fuertemente tendrá gran poder en su palabra. Por eso siempre yo les digo, mirar, creer y hablar, decir, ver, creer y decir y hablar. En Marcos 11:23, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudara en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. El Señor nos dice que usted tiene la espiritualidad de la cuarta dimensión que puede mover el monte. No será problema así quitar las basuras de nuestra vida, porque nosotros podemos hacer mandamiento creativo. Soñar es sueños. Los sueños son los que deseamos, los que queremos. El querer es el querer que tenemos. Imaginándolo nosotros soñamos, creemos en lo que soñamos. Si no tenemos sueños, no podemos aprovechar de la fe. Si nosotros una vez creemos, no podemos estar así quietos, sino
así llegamos a hablar que será hecho como yo lo he creído. Y entonces, primero mirar, ver lo que quiero y luego creer y mandar que será hecho lo que ha creído. Debe tener los sueños para que se actúe la fe y conforme a esta fe actuamos, hablamos. A los 75 años Abraham oró a Dios por un hijo, pero a los 85 años no pudo tener un hijo. Entonces Dios le llamó y les dijo que contara las estrellas. Entonces tus descendientes serán como esas estrellas. Así Abraham vio, mis hijos así serán muchos como esas estrellas. Entonces él creyó. Él creyó que sus descendientes serán como así. Entonces Dios se alegró en gran manera y tocó su espalda y cambió su nombre. Ya no es Abraham, no Sarai, y sino Sara. Dios cambió sus nombres de Abraham y Sara. Así, estudiando Hebreos, hay una palabra hebrea, Yecher significa pensamientos. Sígame, por favor, pensar. Y también hay una palabra yachar, Yecher, pensar, y yachar significa crear. Yecher, pensar, y yachar, crear. Dios pensó, Dios creó como pensó. Nosotros leyendo la Biblia, la palabra de la Biblia nos hace pensar, nos da el pensar creativo. Entonces, mirando este pensamiento, si creemos en ello, entonces se crea. Tenemos que pensar mucho. Aunque tengamos muchos diplomas, si no pensamos, no podemos crear. Si pensamos mucho, entonces podemos crear. Para que seamos la cabeza, tenemos que pensar. Porque el pensamiento es la madre que trae la creación. No así queden decepcionados de que sus hijos no han ido a una escuela muy buena, a una universidad muy buena. Aunque tenga muchos diplomas, si no piensan, entonces quedarán como idiotas. Pero si piensan, entonces hacen la obra de creación. Yachar, así es la palabra que describe las acciones de creación de Dios. Por eso el pensamiento está relacionado con la creación. Como cuando Dios creó este mundo según sus pensamientos, la forma de nuestra vida también se va creada conforme a nuestros pensamientos.
Si ustedes piensan así a menudo, lo malo, entonces lo malo será creado, y lo bueno será creado. Las amas de casas siempre deben pensar en las buenas comidas, entonces buenas comidas serán creadas. Si me invitan y me ofrecen comidas muy ricas, me alegro mucho, pero si no están siendo ricas y me así recomiendan coma, eso muy aflige. Me aflige. Entonces cuando me invitan, así no hace otra cosa, sino piensen mucho. Nosotros ver, creer y hablar. Dios nos entrega los sueños, visiones a los jóvenes, sueños a los ancianos. El próximo mes sea mejor que este mes. El próximo año sea mejor que este año. Para eso Dios nos así siembra los sueños. Dios le mostró a Abraham la tierra en Génesis 13 del 14 al 15. Yo te daré la tierra que se ve. La tierra que se ve te lo entregaré. Lo que no se ve no se lo da. Entonces ustedes tienen que ver, mirar a través de la palabra lo que usted quiere. Cuando Dios así le iba a dar los hijos, entonces le mostró las estrellas del cielo. En Génesis 15:5. Tus hijos serán así como estas estrellas. Si nosotros miramos lo malo, entonces lo malo ocurrirá. Si pensamos en lo bueno, el pensamiento trae la creación, entonces tendremos buenos sueños. Así es, Dios es el que nos muestra los sueños, porque teniendo con los sueños nos produce la fe y podemos hacer el mandamiento creativo. No dudando, sino creyere que será hecho lo que dice. Tenemos que ver, creer y mandar. No debemos dudar. No se hace, así no debemos hacer. Sí, yo lo he hablado una vez. Lo que yo he hablado será hecho. Así debemos creer y tener paciencia. Así teniendo paciencia será hecho. Cuando yo empecé a caminar, mis padres me hicieron aprender de tomar la carga. Yo tenía que cortar las ramas y tenía que llevarlo a la cocina. Y cuando nosotros sembramos camote, a mis hermanos nos dieron camote para sembrarlo.
Porque después de sembrar, yo lo cavaba. ¿Hasta cuánto creció? Así yo siempre lo sacaba y la sacaba. Entonces, lo de mis hermanos creció bien, pero como no tenía paciencia, siempre lo sacaba y lo metía, lo sacaba y lo metía. Entonces, no pudo crecer, no pudo dar frutos. Santiago 1 del 6 al 7, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Si entra duda en nosotros, ¿cómo podemos resistir a esta duda? La duda no puede resistir a la palabra de Dios. Cuando Pedro escuchó la voz de Jesús, mirando a Jesús, podía caminar sobre las aguas, pero viendo el viento y las olas, así empezó a hundirse. Pero él tenía la palabra de ven de Jesús, entonces él tenía que creer en esa palabra. Por su llaga fuimos sanados. Cuando estemos enfermos, podemos así alegar esta palabra que es por su llaga fuimos sanados. Entonces la vida de vivir teniendo fe es para que ustedes vivan como Dios, haciendo mandamientos. Con la palabra podemos vencer, podemos ser más que vencedores. Daniel también oró, pero en el 21 día, en el 21 día, 21 Daniel recibió la respuesta. Detrás de Persia estaban el diablo y sus espíritus, pero el arcángel Miguel me ayudó. Como Daniel pudo así aguantar, entonces pudo recibir la respuesta. Sí, cuando también usted ora, también hay diablo que resiste. Pero ustedes con paciencia, si aguanta, entonces tendrá la respuesta. Hebreos 10, 36 al 38. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Si usted ha orado, y si usted lo que creyó, lo que pidieras orando, soñar y creer que lo recibiréis. Dios Padre, toda esta congregación tiene fe, por eso doy gracias, y esa fe se arda como llama de fuego, y que siempre sueñe lo bueno, lo grande, y que pueda creer en ese sueño, y que siempre confiese con su boca que le será hecho, ver, creer y declarar, si ora agradecido,
entonces lo que no tiene será manifestado, los muertos serán vivificados, así tendrá alientos y vida. Todos que lo puedan experimentar, oro en el nombre de Jesucristo. Hoy quisiera compartir la palabra de Dios con el título de Deseo, Sueño y Milagro Sorprendente. Mientras vivimos en este mundo, nos enfrentamos a diferentes tribulaciones. En esos momentos no debemos dejarnos caer fracasados y desesperados, sino debemos, con el sueño y el deseo de resolver problemas, debemos acercarnos a Jesús. En la Biblia sale la historia de una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, quien se encontró con Jesús después de Jesús. Teniendo el sueño ardiente de ser sanada, teniendo el sueño de ser sanada y la convicción de que solo tocar el borde del manto de Jesús sería sanada. Y ella tocó el manto de Jesús y inmediatamente fue sanada. Al tocarlo, se hizo sana. En Levítico 15 dice, salen leyes sobre la enfermedad de flujo de sangre. Si tiene esa enfermedad, no se puede rendir el culto a Dios. Ni si una cosa o una persona tocare con esta persona enferma de flujo de sangre, queda como inmundos. Ni podía ir al templo, ni podía encontrarse con su familia, además de tener como dolor físico, también tenía psicológico. Ella buscaba médicos para ser sanada, pero no se sanaba. Y mientras así buscaba médicos a medicamentos, gastó toda su propiedad, toda su riqueza. Y si tuvo dolencia física, psicológica, así estaba en la desesperación absoluta. No el sufrimiento nos trae, solamente el sufrimiento nos trae el dolor, sino también, según la estadística, la tasa de desempleo de los jóvenes es lo más alto en la historia. Y la tasa de pobreza de los ancianos ocupa el primer lugar en los países de la OCDE. Ni comparando con el promedio de los países de la OCDE, la tasa es más baja. Que 4 veces más alto por el promedio de la tasa de OCDE. Y también la tasa de suicidios de los ancianos ocupa el primer lugar. Todos así estamos teniendo dificultades para sobrevivir. Y a veces por esas dificultades abandona su vida y hacen así decisiones extremas como el suicidio.
Y esta mujer enferma de flujo de sangre también estaba a punto de morir por el ataque así cruel del diablo. Ella estaba sufriendo y no tenía ni esperanza ni sueños y estaba esperando solamente la muerte. Detrás de todas las enfermedades está el diablo. La enfermedad simplemente es la enfermedad, como dice que detrás de o en el fondo de la enfermedad está el diablo. Así lo dice, lo pregunta la gente, pero la Biblia nos dice que Jesús hizo buenas obras y libertó a todos los que estaban oprimidos por el diablo, sanó a todos los que estaban oprimidos por el diablo. Si lo echamos al diablo, la enfermedad también así sea echada. En 1 Pedro 5:8, sé sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Nos quiere conquistar, nos quiere dominar. Así estas obras del diablo no cesan. En Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Lo que le molesta es lo que hace el diablo, no Dios. Porque Dios da lo bueno, la vida. Pero el diablo hurta, mata y destruye. Cuando nosotros tenemos dificultades, debemos saber que detrás de esas dificultades está el diablo, el ladrón. Y nos aflige. Eso lo debemos saber. Si una persona así sufre, padece de la enfermedad por muchos años, a veces así pierde el sueño de ser sanado, pierde hasta el sueño de ser sanado. Había un lago llamado Betesda, y cerca de este lago había una pequeña tienda donde estaban reunidos todos los enfermos que esperaban 365 días, que habían enfermos y los que los cuidaban, sus parientes. Si el agua así se movía, al moverse, el primero que entra, así se sanaba, no importando qué enfermedad tenía. Entonces todos los enfermos, todos estaban esperando para que se moviera el agua. Y ahí estaba un hombre que esperaba más de 38 años. Cuando así se moviera
el agua, si yo meto en esa agua seré sanado, pero como no podía caminar, entonces no lo podía, ni tenía los parientes que le podía echar al agua, así, solo él lo que hacía es ver a los que así se metía, como estaba esperar tanto que ya no tenía así esperanza de ser sanado. El que así venía después de él salía sanado. Aunque él estuvo 38 años, ni podía hacer el intento de meter su pata, y así estaba en estado de todo abandono él. Y Jesús se acercó al lago y le pregunta, ¿tú quieres ser sanado? Tú me así blasfemas, ¿cómo me insultas? Si yo no quiero ser sanado, ¿cómo voy a estar aquí sentado durante 38 años? Pero Jesús le pregunta, ¿tú quieres ser sanado? Así se lo preguntó. Por supuesto, sí quiero ser sanado, pero al moverse el agua nadie hay que me meta en el agua. Entonces, más de 30 años estoy esperando. Y Jesús le dice, tú tomas tu lecho y vuelve a casa. Y inmediatamente él así sintió una frescura y se sanó. ¿Por qué Jesús le habría preguntado, si quieres sanar? Cuando Dios, el Señor, quiere ayudar a alguien, debe ver que si él tiene el sueño y el deseo, el pueblo que no tiene sueño perecerá, así dice. Entonces, si no tiene el sueño, para verificar el sueño, Jesús le preguntó. El que se acerca a Dios para orar debe tener el sueño. Si queremos ser así bendecidos, tenemos que tener el sueño concreto, la meta concreta. Si vive así perdido, sin el rumbo, sin el sueño, será abandonado. Si no tiene así el sueño, así perecerá. Entonces, la primera pregunta que hizo Jesús era, ¿tú quieres ser sanado? Es lógico que un enfermo quiere ser sanado. No es necesario preguntárselo. ¿Por qué habrá preguntado? En nuestro alrededor hay personas que han perdido sus sueños, no buscan ni a Dios y ha perdido su esperanza y vive como vuelan, como soplan los vientos. Y ese tipo de personas, Dios le busca y le dice, vamos juntos a la iglesia
The Full Gospel. Esposa, esposo, amigo, compañero, maestro, así les guían. Entonces ha venido aquí ser guiado. Yo recibo esos tipos de cartas. Es que mi esposa me dijo que solo una vez me sigas. Entonces fui una vez y luego 2 veces, 3 veces. Y ahora he llegado a ser anciano de la iglesia. Abraham también siendo padre de muchos, como no tenía sueño de Dios, él no pudo tener hijo, pero cuando así, al tener sueño de Dios, él pudo llegar a tener a Isaac. Él entendió conversándose con Dios, entendió que la oración sin sueños no valía la pena, no era efectiva, no era eficaz. Entonces, así, el sueño de tener a Isaac, a su hijo, fue plantado en su corazón y teniendo este sueño, oró y su oración, su petición de oración fue respondida y llegó a tener a su hijo. Aunque usted no podrá dibujar bonita, así, de manera bonita, su sueño, pero puede tener algo que usted desea. Lo que desea, sí, es el sueño. Con este deseo, con este sueño, usted debe seguir orando. Aunque no se ha respondido, no debe abandonarlo, sino con paciencia. Si ora usted a Dios, puede encontrarse con Dios. Nosotros teniendo esta vida, llevando esta vida cristiana, si no podemos encontrarnos con Dios, eso no es una vida cristiana. De verdad tenemos que tener esta experiencia de encuentro con Dios, entonces nuestra fe crece. Y esta mujer enferma de flujo de sangre, desde hace 12 años, no se sanaba y estaba así en un estado muy afligido, que estaba apartada de la sociedad, ni podía tener encuentro con sus miembros, con los miembros de su familia, así llevaba la vida apartada, marginada, y estaba esperando el día de su muerte. Sí, era totalmente una desesperanza, una vida desesperada. ¿Quién le puede dar la ayuda? Una ayuda. Sea que hubiera encontrado con una amiga, la cual que plantó el sueño de tener encuentro con Jesús. En Mateo 4, del 23 al 24, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, mira lo que oís, porque con la medida... Mateo 4. Mateo 4. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados,
lunáticos y paralíticos y los sanó. Jesús no es una religión. Jesús, el tercio de su obra, se dedicó a sanar a los enfermos. Es la religión que sana. Jesús es mismo ayer, hoy y para siempre. Jesús, cuando obraba por toda Galilea, Él recorriendo toda Galilea, sanó a todos los enfermos. Y muchos enfermos, todos los enfermos se acercaron a Jesús y todos fueron sanados. Jesús, ¿qué diferencia tiene? Porque hoy en día Jesús no es fácil. ¿Por qué? ¿No es fácil esa sanidad? Porque nuestra vida está averiada. Hace 2000 años, Jesús perdonaba a los pecadores y sanaba a los enfermos. Y hoy en día, Jesús, siendo mismo, hay muchas iglesias que dejó de sanar a los enfermos, que era la obra de Jesús. Lo debemos corregir. Ustedes creen en Jesús, ustedes ya tienen a Jesús en su interior, y ese Jesús que tiene en su interior no solamente nos da el perdón, sino la sanidad, que debe sanar a los enfermos. El Evangelio, sí, la curación no es el Evangelio. Jesús, sí, la sanidad no es Jesús. El cristianismo, sí, la cruz no es cristianismo. Jesús en la cruz fue molido y dijo, consumado es, diciendo, consumado es. Así fue nuestro Salvador. Por eso Jesús hoy día también les quiere cuidar con la justicia y con el perdón, y hoy también le quiere ungir con el Espíritu Santo. Hoy nos así libera de la maldición, de la muerte, de la enfermedad, y nos lleva al lugar de tener vida eterna y la resurrección y esperanza. Quiere que nosotros seamos prosperados en todas las cosas, que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Y ese Jesús no ha cambiado, no se ha cambiado. Nosotros, escuchando el rumor de Jesús, tenemos que tener espíritu en nuestro corazón y tenemos que vencer al diablo, resistir al diablo. Y los sueños y los deseos de Dios que sean plantados en nosotros, y nuestras metas deben ser realizadas. En Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. En Marcos 5, del 27 al 28, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Ella creyó, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Entonces en ella abundó la sanidad, la curación. Como ella, ustedes también, si dice, yo voy a la iglesia de Full Gospel, si le rindo el culto a Jesús, teniendo el deseo en mi corazón, si ora por los enfermos, yo seré sanado. Debe tener esta convicción también usted. Aunque así
puede que nos ría, es ilógico, pero no es necesario preocuparnos por esta crítica. Nosotros debemos hacer lo que Dios nos quiere. Jesús nos perdonó nuestro pecado. Jesús nos da la llenura del Espíritu Santo. Jesús nos sana. Jesús nos bendice. Nos da vida eterna y la resurrección. Y este Jesús nos fue entregado como nuestro Salvador. Entonces su vida debe ser así abundantemente, debe ser diferente, recibiendo a Jesús como su Salvador. La Biblia nos muestra cómo entra el Espíritu de Jesús. En el valle estaban los huesos secos. Y a Ezequiel, Dios le dice, profetiza al Espíritu. Y le pregunta a Ezequiel, ¿esos huesos se vivificarán? No, ¿cómo se vivificarán? Pero le dice, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Profeticé como me había mandado y entró Espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo, siendo así hueso seco. A una palabra, solo por una palabra de Dios, se vive. ¿Y eso qué significa? A nosotros que estábamos muertos espiritualmente, si nos sopla Espíritu de Dios, podemos ser prosperados en todas las cosas, que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Nuestra vida debe ser llena de energía, de Espíritu de Dios. Hay personas así donde corre energía de vida y también hay personas que donde corre energía de muerte. Si así se sobreabunda energía de vida, ¿cuánto sería bueno para nosotros? Los incrédulos, en los incrédulos corre energía de espíritu de muerte. Cuando estoy enfermo, cuando estoy triste, cuando estoy dolorido, me acerco al Señor y yo le digo, Señor, derrama tu fuego en mi corazón para que así se arda la llama del fuego del cielo. Si oro así, entonces en mi corazón empieza a encender la llama, así mi cuerpo así sea lleno de la columna de fuego. Nosotros debemos pedir que nos dé espíritu de vida. Con los huesos secos se convirtieron en un ejército grande en extremo. ¿De dónde podemos conseguir este espíritu? ¿Dónde está? La fuente de nuestro espíritu está en el Calvario.
debajo de la cruz de Calvario. Espíritu, a través de la cruz de Calvario, sopla todo sobre mi cuerpo. Entonces, espíritu de perdón, de la llenura del Espíritu Santo, de espíritu sanador, espíritu de bendición, espíritu de vida eterna y bendición, y espíritu sorprendente que no puede imaginar en este mundo, puede soplar, nos puede soplar a nosotros. Si entra este espíritu, podemos experimentar el Espíritu Santo. Energía, espíritu de vida sobreabunda, se sobreabunda en la cruz. Si nosotros confiamos en la cruz, espíritu de energía, espíritu de vida nos llena. Ustedes deben orar: Señor, lléname de tu espíritu de vida, que sobreabunde este espíritu de vida. Así debemos orar. Si oramos y lo confesamos, entonces llegamos a la salvación. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Este espíritu de la cruz de Jesús que dé frutos, debemos hablar, debemos confesar con nuestros labios, con nuestra boca. Así sobreabunda espíritu de perdón, de sanidad, de bendición en mí. Así no solamente oramos, sino debemos confesar con nuestros labios, con nuestra boca. Sígame, por favor. Mi alma será prosperada. Yo seré prosperado en todo. Yo seré fuerte. Yo tendré salud. En Salmo 103, del 3 al 5, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Cuando ustedes están cansados, ustedes así necesitan espíritu de Dios. Ella siempre hablaba, solo tocando el borde del manto de Jesús yo seré sanado. Ella lo hablaba y lo confesaba con sus labios. Y en su corazón, así, tenía ese sueño, ese deseo, esa esperanza de que yo solo tocar el manto de Jesús, yo seré sanado. Yo solo tocando el manto de que yo seré sanada, yo tendré la salud. Así lo confesaba siempre con sus labios. La palabra que salía de su boca puede animar a sí mismo. A través de la confesión de los labios, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Con la boca se confiesa para salvación. Se debe confesar con la boca para que traiga
el cambio y la creación. El espíritu así se movía sobre la faz. Sobre la faz se movía el Espíritu de Dios, pero no hacía nada, no obraba. Pero cuando se dio la obra, cuando salió la palabra de la boca y se dio la obra de creación, sea la luz, entonces fue la luz. A través de la palabra, el Espíritu lo creó. Cuando ustedes oran, usted ora, el Espíritu Santo obra en su corazón. Y a esta oración, en esta oración, si usted lo expresa con su boca, con la palabra, lo que va a recibir como bendición, entonces será realizada. Así será hecho como usted lo ha hablado, como usted lo ha pensado, como lo que ha pensado. Por la palabra puede cambiar, crear. Si nosotros creemos en Dios y esa fe nos trae el cambio y la creación. No así creer simplemente en una religión, sino viene la obra que trae nuevas cosas, cosas nuevas. Por eso Dios a nosotros, al traernos el cambio, y si nosotros confesamos con nuestros labios, sucederán milagros. Abraham era como cuando tenía Abraham. No era Abraham, pero Dios le puso el nombre de padre de muchos, y Sarai también. Le dio nombre de Sara, de madre de muchos. Aunque ellos no tenían ningún hijo, Dios le dio ese nombre de padres de muchos. Entonces, desde aquel entonces se llamaron unos a otros Abraham, Sara, padre de muchos, madre de muchos. Entonces, confesando con los labios, llamándose a unos a otros, confesaron que eran padre de muchos, madre de muchos. Entonces, ellos, hablándose, vino la obra creadora, obra de creación, y ellos llegaron a tener el Hijo. Nosotros sí tenemos ese deseo, este sueño de parte de Dios, lo debemos confesar, imaginando como si ya lo hubiera hecho, como si ya hubiera sido hecho, realizado. Debemos confesar, entonces nos vendrá. Siempre nosotros queremos beber aguas vivas. Si conocemos a Jesús,
bien claramente y lo confesamos bien fielmente, entonces esta agua viva sobreabundará en nuestra vida. Sobreabundará así vientos de vida, fuente de vida, y seremos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Y esta promesa será realizada en nuestra vida sin falta. Vamos a cantar todos juntos el himno de la página.